Bienvenidos de nuevo a esta sexta sesión de Informática Aplicada número 2 en la licenciatura en Administración y Comercialización. Me da mucho gusto tenerlos aquí de nuevo y vamos a continuar con lo que dejamos pendiente en la sesión anterior. Estábamos por iniciar una aplicación con NOI donde ustedes tuvieran la oportunidad de capturar con datos reales parte de los ejemplos que vamos a desarrollar. Antes de iniciar, como les he estado sugiriendo en sesiones anteriores, pues es conveniente que sigan ustedes cada una de estas presentaciones, diapositiva por diapositiva, y si es necesario, pues que repitan el video hasta que quede entendido el tema. Esa es una ventaja sustancial respecto a alumnos convencionales, donde cuando impartimos una clase, pues no se vale estar repite y repite el proceso. Aquí tienen ustedes la ventaja de poderlo hacer las veces que sea necesario. De manera que esperemos que con este proceso quede entendido el elemento NOI. Para el día de hoy, nuestro objetivo particular es hacer aplicaciones iniciales de NOI para que comprendan cómo es el proceso de uso de este sistema que hemos instalado ya en nuestro equipo de trabajo. Bien, como ustedes vieron en la sesión anterior, pues ya instalamos una versión de prueba por 30 días. Esa versión, en el momento que estamos ejecutándola, bueno, pues puede estar dentro del periodo que nos propusimos para utilizarla. Una vez instalado el sistema, ya vimos cuál es la ventana principal del programa, vimos algunos elementos que dibujamos para que ustedes los pudieran entender. Y vamos ahora a describir estos procesos ya específicamente con las aplicaciones del programa. Bien, el programa que nos muestra el sistema tiene, como les dije la vez anterior, una barra de menús, una barra de comandos y la ventana de trabajo del sistema. Bien, en este elemento estamos viendo la parte de arriba, la barra de menús. La parte siguiente, la barra de comandos que se despliegan por medio de iconos y la ventana de trabajo del sistema, que en este caso, como vimos, es NOI. Bien, vamos a acceder ahora a la operación del sistema. Vimos algunos elementos que se requieren para empezar a trabajar en el proceso de creación de una nómina. Bien. La primera acción que vamos a llevar a cabo es seleccionar el periodo de trabajo o la fecha de elaboración de la nómina. Cuando hicimos nuestra instalación del sistema, el sistema nos permite hacer la modificación de esa fecha o definir ese periodo. Sin embargo, si yo ya hice esa modificación y quiero cambiar esa fecha, o ya entré por segunda vez en el programa, o quiero rehacer algunas fechas, se va a modificar a través de este proceso. ¿Cómo se hace el elemento? ¿Se acuerdan que en la sesión anterior hablábamos de un iconito que parece un calendario? Está dentro de la ventana del sistema, en la sesión de iconos, un elemento que es una figurita de un calendario. Si ustedes lo oprimen con el mouse, ese iconito, nos va a aparecer la siguiente ventana. Es una ventana semejante a la que encontramos cuando estábamos instalando el sistema y configurando la ruta de acceso para la base de datos y la fecha del programa. De manera que aquí podemos modificar ambos elementos. Nuevamente, si queremos cambiar la ruta de acceso donde nuestra base de datos va a quedar, ¿se acuerdan que hablamos en la sesión anterior que tenemos que tener un elemento físico dentro del disco duro donde va a quedar nuestra base de datos? Y vamos a asignar una fecha para que liguemos esa base de datos con ese periodo. De manera que si quieren ustedes en el sistema colocar la fecha que quieren trabajar en este momento, y si quisieran modificar la ruta de acceso donde va a quedar la base de datos, lo pueden hacer, por ejemplo, o en este caso yo les sugiero que dejen esa ruta fija y lo único que modifiquen es su fecha. Bien, si no existe la base de datos respectiva o no existe la fecha, no hemos capturado esa fecha, el sistema nos va a avisar que la base de datos se va a crear. De manera que esta nueva base de datos va a tener una fecha
indicada por el sistema. Y cuando nosotros hagamos una nueva base de datos, pues la nueva base de datos va a tener otra fecha indicada por el sistema. De manera que nosotros, si somos una empresa que lleva mensualmente o quincenalmente la nómina, cada vez que hagamos modificaciones se va a crear una base de datos diferente. Esto nos va a permitir siempre tener nuestros elementos resguardados y no tener duplicidad en la información o no perder información. Bien, una vez que establecemos la fecha y la base de datos en su ruta de acceso donde va a trabajar, el sistema me permite trabajar con un catálogo preestablecido para percepciones y deducciones. ¿Qué es este catálogo? Pues es el catálogo que lleva ya por default los elementos que me permiten hacer cálculos de percepciones en los trabajadores y cálculos de las deducciones, tanto las de ley como las que en la empresa se efectúen. Este catálogo, como lo vimos en la sección anterior, ya viene preestablecido, ya viene con los formatos ya hechos por el sistema y se recomienda en este primer ejercicio conservarlo. De manera que le decimos sí y el sistema ahora también nos menciona que las bases de datos que va a usar también están preestablecidas, ya vienen con un formato determinado. También es conveniente conservar ese formato y cuando avancemos en la aplicación de estos sistemas podemos modificarlas si lo deseamos. Bien, una vez que estos parámetros se colocan, ya estamos dispuestos a iniciar el proceso. De manera que le vamos a dar a aceptar en este proceso y vamos a iniciar el elemento de capturar una nómina. Bien, vamos a verificar el calendario que se utiliza y las tablas del impuesto actualizadas del sistema para evitar problemas de cálculos. Quiere decir que ya instalamos la fecha, ya sabemos en qué fecha vamos a trabajar, pero vamos a ver qué tipo de calendario utilizamos. Si utilizamos un calendario mensual, trimestral, anual, o utilizamos uno que ya viene preestablecido por ley, como el del IMSS. Y el otro, pues, las tablas de impuesto actualizadas. ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacer por medio del comando, ya que no existe un icono aquí preestablecido para este proceso. Vamos a verificar el calendario de nuestro proceso. Es un calendario diferente al icono que tenemos aquí. Este calendario con el icono que oprimimos me permite modificar la fecha de la base de datos. ¿Se acuerdan en este caso? Ahora vamos a modificar o vamos a verificar el calendario que vamos a estar utilizando. Es un proceso diferente. De manera que aquí en la ventana de comandos se va a desplegar un menú cuando yo oprima por medio del mouse este elemento. De manera que oprimo la cortinilla que dice archivos, se despliega el menú y me va a aparecer un submenú que dice calendarios. Ese es el cuadrito que yo debo de oprimir. Al oprimir aquí el elemento correspondiente a calendarios, se me despliega el cuadro de diálogo que están viendo en la diapositiva. Y ese cuadro de diálogo me menciona los tipos de calendario que tengo disponible. Si ven ustedes, en el número 1 me muestra el calendario IMSS, el número 2 mensual, bimestral, trimestral o semestral. Yo puedo elegir el tipo de calendario que yo quiero. En este caso, vamos a dejar el que está por default. De manera que, para nuestro proceso inicial, acabamos de elegir un calendario, que es el que, por default, va a trabajar el sistema. Siguiente proceso, debemos ver las tablas de descuentos o las tablas que existen instaladas en el sistema. ¿Cómo podemos llegar a ese elemento? Nuevamente, seleccionamos el menú de archivos y este me va a desplegar una cortinilla que ahora nos va a ubicar en el renglón de tablas. Seleccionamos ese punto y automáticamente nos va a mostrar las tablas instaladas en el sistema. ¿Qué son las tablas instaladas en el sistema? Como les dije en el proceso de instalación, son tablas que ya tiene el sistema por default,
que me permiten tener elementos actualizados, como el proceso de ISR o algunos elementos que nos indica esta ventana. Vean que dice ISR mes 2008-1, ISR año 2008, empleo 2008, salario diario y vacaciones. Son las tablas que tengo instaladas en el sistema. De manera que una vez que verifico que ya hay las tablas que yo requiero, pues puedo iniciar el siguiente proceso. ¿Bien? El siguiente proceso es determinar los parámetros de la nómina o analizar los parámetros de la nómina. ¿Qué son los parámetros de la nómina? Son los elementos que permiten la realización de la misma, tales como el cálculo de porcentajes, retenciones, cuotas, etc. La mayoría de estos parámetros ya están definidos por el programa automáticamente al instalarse. Sin embargo, estos pueden modificarse según los requerimientos de la empresa, como ya les había dicho en ocasión anterior. A continuación vamos a describir la forma en que se consultan dichos parámetros. ¿Cómo es el proceso? Nuevamente nos vamos a la barra del menú de comandos y ahora vamos a oprimir un pequeño comando que se llama utilerías. Cuando oprimimos utilerías, se despliegan varias de estas utilerías y una de ellas es la que nos indica los parámetros de la nómina. Esto es lo que el sistema por default tiene determinado como los parámetros. ¿Y esos parámetros qué son? Pues son los elementos que me permiten hacer las operaciones de nómina dentro de este programa. Vamos a analizar uno por uno en la ventana que nos aparece. Si ustedes ven, nos aparece una ventana con 3 pestañitas que nos indican elementos específicos. De manera que se abre un cuadro de diálogo donde tenemos 3 pestañas principales. Cuando se abre la primera, pues es la que está siempre seleccionada por default, que es, en este caso, los parámetros generales. ¿Qué son los parámetros generales? Pues son los elementos genéricos de la nómina. Por ejemplo, aparece el número de la nómina, los días de pago, qué periodicidad tenemos de pago, el primer día de la nómina que estamos haciendo, los días que consideramos por año, si es un año fiscal o un año natural, los días de la semana, el tipo de cálculo incluido, si es mensual, semanal, quincenal, etcétera, etcétera. El salario mínimo vigente, tanto a nivel general como a nivel local, en el DF. Otros cálculos especiales, como el ISR al año y al mes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los parámetros generales. En la segunda pestaña, que es la del medio, aparecen cuotas del IMSS. Como toda empresa, no nos salvamos de este proceso y aquí viene ya automáticamente el cálculo de las cuotas del IMSS. Tanto cuotas por riesgo del trabajo como cuotas por diferentes rubros que están mostrados en este proceso. El sistema prácticamente las define automáticamente de acuerdo a la ley del IMSS. Y el último elemento que es la pestaña número 3, se refiere a retenciones debidas al IMSS. También, como ven, aquí tiene algunos rubros que podemos seleccionar, pero el sistema ya los define por default. De manera que esos parámetros son los que me permiten iniciar en el proceso de nómina ya con elementos preestablecidos. Algunos ya los podremos modificar más adelante. Bien, adicionalmente existe la posibilidad de consultar y configurar parámetros del sistema, no solo los parámetros de la nómina, que tienen también una jerarquía mayor y que son definidos también automáticamente al instalar el programa por primera vez. De manera que, además de los parámetros de la nómina, podemos hacer una consulta de otros parámetros que son los parámetros del sistema.
nuevamente podemos seleccionar el comando utilerías y ahora se va a desplegar y se va a desplegar hasta encontrar otra ventanita que dice configuración. Si oprimimos esta ventanita, se va a desplegar otra ventanita hacia acá. Y esta ventanita me va a permitir mostrar los parámetros del sistema. Es un menú un poco más escondido, pero me permite llegar a conocer los parámetros del sistema. ¿Qué son los parámetros del sistema? Nuevamente, vean que tenemos parámetros generales del sistema, lo mismo que en el cuadro de diálogo que se abrió para los parámetros de la nómina, y nuevamente tiene 3 pestañitas. La primera de ellas me muestra los parámetros generales del sistema. Como en este caso es un redondeo a pesos, manejo de impuestos, manejo de departamentos, clave secuencial de trabajadores conforme los voy dando de alta. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior dijimos que los trabajadores no se manejan como un archivo común y corriente donde yo pueda insertar y borrar una entrada, sino que cada trabajador que entra genera un número subsecuente y ese número va a ser único y exclusivo de ese trabajador a pesar de que se dé de baja. Clave secuencial de puestos, clave secuencial de departamentos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ordenamos a los trabajadores? Por nombre y apellidos o por apellidos y nombre. Un límite en horas extras por semana, el día que inicia la semana, etcétera, etcétera. La siguiente ventana es una ventana de parámetros generales. Esa ventana de parámetros generales, como ustedes la ven aquí descrita, pues me dice cuál es el tipo de percepciones que estoy pagando al trabajador y el tipo de deducciones que estoy quitándole al trabajador. Y el último proceso son las bases fiscales. Que como han visto en su curso de contabilidad, pues tienen diferentes implicaciones. Bien. Una vez que conocemos estos parámetros y que tenemos una conciencia de qué aplicación van a tener, porque ya tenemos una serie de trabajadores listos para poner en la nómina y una serie de elementos que vamos a trabajar, se recomienda ahora trabajar con los catálogos. El primer catálogo que vamos a ver es el catálogo de departamentos, que es un proceso que tiene toda empresa de inicio. Bien, ¿qué son los departamentos? Son un conjunto de divisiones internas de una empresa que le permiten operar eficientemente. Depende del tamaño de la empresa, pues es el tipo y número de departamentos. Cada empresa puede definir sus departamentos como quiera. Este sistema NOI define un conjunto de departamentos predeterminados. Estos departamentos ya por experiencia pues tienen nombres estándar y tienen una división estándar. Y lo más importante de este proceso es que permiten enlazar con el programa COI. Los departamentos que yo tengo en esta parte de NOI se tienen que llamar o se tienen que poner con un número de identificación exactamente igual al que usa COI. Para cuando yo haga una conexión entre los dos sistemas, para poder mandar datos de NOI a COI o de COI a NOI, tenga una compatibilidad. En este caso la compatibilidad será el número de cuenta en común que utilizará este proceso y algunas definiciones como los nombres. Bien, vamos a iniciar este proceso con la dada de alta de un departamento. Bien, como les menciono, el sistema tiene departamentos ya creados y vamos a añadir un nuevo departamento. De manera que vamos a seleccionar el comando para insertar o modificar departamentos. ¿Dónde se encuentra este?
Nuevamente nos vamos al menú de archivos, de la barra de menús. Cuando oprimimos ese menú se despliega una cortinilla y en esta cortinilla aparece una opción que dice departamentos. Esta opción de departamentos me permite modificar o crear un nuevo departamento, de manera que damos un clic en ella y se nos va a desplegar una ventana nueva. Esa ventana nueva, cuando la checan ustedes por primera vez, tiene ya departamentos que están por default, como en el caso de la clave 1, que es el departamento de ventas, la 2, mercadotecnia, la 3, atención a clientes, la 4, sistemas, la 5, contabilidad, la 6, compras, la 7, producción, la 8, intendencia, la 9, administración y la 10, mantenimiento. Como ven ustedes, en la parte derecha de la descripción, a la derecha de descripción, vemos un número de cuenta y dice en la parte de arriba cuenta COI. Estas cuentas son exactamente el catálogo de cuentas que creamos en el programa COI. Y esos números que estamos viendo ahí son exclusivos del programa COI y son compatibles con el programa NOI. De manera que este número me va a permitir ser compatible entre los programas. Me va a permitir que cuando yo mande una información de nómina a contabilidad, haya posibilidad de que entienda el programa de contabilidad o el proceso inverso. Vamos a crear un departamento. ¿Cómo hacemos ese proceso? Bueno, pues como les describí en la sesión anterior, tenemos en la barra de iconos un iconito que me permite crear o agregar nuevos departamentos. Es un iconito que cuando nos ubicamos en él aparece una ventana que dice agregar. Es un iconito en blanco y le damos clic a este iconito y al darle clic al iconito nos aparece una nueva ventanita o cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es el cuadro que nos permite la creación del departamento. De manera que se despliega un nuevo cuadro, lo voy a poner acá arriba. Y en este cuadro hay información que podemos meter y otra información que ya existe por default. De manera que vean que hay una ventanita que dice descripción y otra ventanita que es cuenta COI. ¿Qué hacemos ahí? Pues vamos a crear un nuevo departamento. Ese departamento le vamos a denominar publicidad. Y le vamos a dar un número que nosotros sabemos que en COI ya tiene este departamento, que es un número asociado que va a ser 6000-011-000. De esta manera estamos creando un nuevo departamento que se llama publicidad, que automáticamente va a tener un número consecutivo a los departamentos que están viendo ustedes aquí a la izquierda. Una vez que colocamos el número y el tipo de departamento, le decimos aceptar al sistema y automáticamente vean que se crea en esta ventana donde tenemos todos los departamentos ya listados. Se acaba de crear el último departamento que le solicitamos, que se llama el departamento publicidad. Y si ustedes consultan toda la información, es el departamento número 12 y va a tener la clave que le asignamos, la clave o cuenta COI 6000-011-000. De manera que si yo quiero crear diferentes departamentos dentro de la empresa, pues esta es la forma en que lo puedo hacer. ¿Y eso de qué depende? Pues del organigrama que yo tenga en mi empresa. Depende de la forma en que yo maneje mi empresa, pues puedo tener un tipo de organigrama donde los departamentos están definidos. En el organigrama y las funciones, pues yo las planeé de acuerdo a la división de la empresa.
Y puede ser que la empresa funcione bien en un momento determinado o bien haya necesidad de crear o dar de baja estos departamentos. Esta es la razón por la cual cuando yo quito un departamento, igual que cuando hago con los trabajadores, pues no se quita su número en secuencia, simplemente se va aumentando el número consecutivo de NOI. Bien, el siguiente catálogo que tenemos en el sistema es el catálogo de puestos. Cada uno de los departamentos de la empresa puede tener puestos específicos que cumplen ciertas funciones. Esto es en el organigrama, donde ya creamos puestos, donde ya creamos departamentos, vamos a crear puestos específicos y esos puestos ya van a ir ligados con alguna información adicional. Entonces, vamos a hacer el acceso al catálogo de puestos. Nuevamente nos vamos a nuestra famosa ventana de comandos. Y en esta ventana de comandos seleccionamos nuevamente la opción archivo. Y bajamos de nuevo a una opción que ahora dice puestos. Esta opción, a la hora de oprimir el mouse en ella, nos va ahora a desplegar un catálogo diferente al que vimos anteriormente, que es el catálogo de puestos. Lo mismo que en el caso anterior, el sistema ya tiene por default o ya tiene por defecto un catálogo definido y ya tiene algunos puestos definidos. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero finalmente nos pueden servir como base para hacer una nómina. Vean que aquí en las claves consecutivas está del 1 al 22 y están descripciones de puestos tales como almacenista, asistente de dirección, auxiliar administrativo, auxiliar contable, etcétera, etcétera. La diferencia con el catálogo anterior es que ahora no tenemos una cuenta COI ligada a este puesto. Lo que tenemos ahora es un elemento fundamental en las empresas, que es el salario que percibe este trabajador. Y en la siguiente columna es el salario máximo que va a ganar el trabajador. Tanto por aspectos legales como por aspectos de control de la empresa, pues es conveniente dentro de la definición de los parámetros definir el salario que va a percibir este trabajador o este puesto que va a ocupar algún trabajador y el salario máximo que puede percibir él. De manera que noten que un almacenista puede ganar 101 pesos, 101.14 diarios y puede acceder máximo a un salario de 151.71. Si vemos aquí el puesto más alto en costo, sería el puesto de diseñador gráfico con 1.500 pesos diarios y un tope máximo de 1.700 diarios. De manera que este trabajador, por ejemplo, gana más que el gerente, ¿verdad? Bueno, vamos a agregar un puesto. Vamos a ver cómo se agrega este puesto. Nuevamente nos vamos al icono, ya que se desplegó el catálogo de puestos y que están descritos aquí una serie de puestos que el sistema ya me definió por default. Hay un iconito aquí nuevamente que me sirve para agregar. Si oprimo ese iconito me aparece una nueva ventana donde me va a permitir agregar un puesto deseado. Vean que yo voy a agregar un nuevo puesto. En este caso yo quiero agregar el puesto de vigilante, porque para mi empresa no existe esa modalidad y yo la quiero agregar. Entonces hay una ventanita donde dice descripción. Y aquí agrego la descripción de un nuevo puesto. Aquí depende de la naturaleza de la empresa y depende de a qué nos dediquemos, pues la definición de estos puestos no tiene un
una regla específica, ¿verdad? Lo mismo que en este caso no tenemos una regla específica para determinar los salarios y para determinar los topes máximos de este sistema. Los que ya nos instaló NOI por default sí tienen estos elementos limitantes. De manera que yo voy a crear un puesto de vigilante con un salario diario de 80 pesos con 80 centavos y un salario máximo de 120 con 36. Al decirle aceptar, vean que el sistema ahora, como es una información más importante que la información anterior, me pide verificar. Yo le digo que sí están correctos los datos y automáticamente vean que me agregó un rubro donde aparece el vigilante y los salarios diario y máximo que va a percibir ese vigilante. Aquí se lo señalo con flechas rojas para que vean ustedes cuál es el puesto que se agregó. En este aspecto les recomiendo que pues agreguen los puestos que su empresa requiera, no solo los que estamos viendo en este ejemplo. De manera que el ejemplo puede enriquecerse con elementos reales. Bien. En el caso del catálogo del departamento y el catálogo de puestos, es posible también modificar, borrar y filtrar registros por medio de los iconos respectivos, como en los ejemplos anteriores. ¿Se acuerdan que habíamos hecho en COI algunos ejemplos donde usamos los iconos siguientes? El icono de borrar o el icono de filtrar. Puede ser que yo alguno de estos puestos no sean importantes dentro de mi empresa o no los utilice nunca. De manera que me ubico en ese puesto y le doy el icono de borrar. Hay otro icono que se llama filtrar. Quizá yo no quiera borrar los puestos, no me interesa borrarlos porque en algún momento los voy a utilizar en otra parte de la administración de mi empresa. De tal modo que quizá no desee quitarlos, pero solo me interesan un número determinado de puestos. De tal modo que el icono de filtrar me permite en este proceso solamente dejar visibles los que yo requiero y dejar ocultos los que no requiero. Bien, estos iconos se muestran, como ya les dije, en esta parte. Y son los iconos de un botecito de basura y de un embudo para filtrar o borrar el departamento, inclusive modificar datos. Y se muestran aquí, tanto en el catálogo de puestos como en el catálogo de departamentos. Bien, vamos al catálogo más importante. Este catálogo, como les dije en la introducción de este proceso, pues trata con trabajadores. Trata con personas, de manera que pues es el catálogo más importante en el caso de la nómina y como les dije anteriormente, pues no vamos a poder, una vez que iniciamos capturando un trabajador, no vamos a poder quitarlo, simplemente vamos a tener que darlo de baja por razones de control de la empresa. De tal manera que pues en este momento sí es conveniente que tengan a la mano datos de sus trabajadores reales. Entonces vamos a continuar con la captura de nuestros trabajadores. ¿Qué hacemos para esto? Bueno, primero definir que el catálogo de trabajadores tiene la finalidad de almacenar la información del personal que labora en la empresa. Esta es una base de datos, la más importante de la empresa quizá, que va a tener que siempre estar respaldada. Por esa razón, como les dije desde el principio, va a haber un archivo que genera este programa que se llama BD o base de datos. Esta base de datos se puede transportar a otros elementos como COI para que podamos hacer funciones de control. Bien, en ese catálogo se almacena la información importante, tal como nombre, clave del trabajador, departamento, puesto, clasificación,
fecha de alta, salario diario, etcétera. Y mediante este catálogo podemos dar de alta a los empleados, cambiar los datos de estos empleados, dar de baja a los empleados, más no borrar a los empleados, y realizar consultas sobre sus datos y acumulados. Vamos a proceder a este ejemplo. Adicionalmente a estos procesos, que son los más comunes, se puede hacer muchas otras operaciones, tal como aplicar filtros para obtener información específica, copiado especial de la consulta de trabajadores, exportación de los registros del catálogo a archivos en diferentes formatos. Como ya les había mencionado, puedo hacer una lista de trabajadores exclusivamente para que un departamento les pase asistencia, o puedo hacer una lista de trabajadores para que un departamento consulte su estado de salud, o puedo mandar a COI o a NOI, a SAE, esta información, etcétera, etcétera. Podemos dar de alta movimientos a la nómina. Por ejemplo, podemos dar de alta horas extras, o podemos dar de alta elementos adicionales, un aumento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Indicar las horas extras laboradas en tiempo fuera de horario. También podemos hacer una lista de quienes trabajaron en horas extras. Consultar el recibo de cada uno de los trabajadores, su recibo de nómina o su recibo de percepciones y deducciones. Registrar una percepción o deducción a varios trabajadores, por ejemplo a unos de un solo departamento, o podemos hacerlo por secciones. Realizar capturas individuales de movimientos, tales como un aumento particular a un trabajador, un aumento de sueldo, o un aumento en alguna percepción o en alguna gratificación. Registrar movimientos masivos por trabajador, esto es, puedo darle toda la información del año, puedo darle toda la información del mes, puedo darle toda la información de un periodo determinado, etcétera. Incrementar los salarios en forma individual, esto es, puedo modificar a un solo trabajador en un departamento su salario, o puedo modificar a todo el departamento. Puedo hacer consulta de históricos, quiere decir esto que puedo ver la información desde que fue capturada hasta el momento en que vamos. Reingresos de trabajadores, esta parte es muy importante. Les había mencionado que el trabajador no se puede borrar si no se da de baja. En algún caso, en algunas empresas, el trabajador se da de baja por un tiempo y después decide regresar. Por ejemplo, en el caso de maternidad o en el caso de algún evento particular, tal vez por alguna cuestión de ley o alguna cuestión personal del trabajador. Puedo aplicar faltas a un trabajador, puedo aplicar elementos que me digan que ya dejó de asistir o algún proceso específico, aplicar vacaciones, capturar faltas para todo el periodo, publicar esa consulta en internet, o exportar la consulta a un formato PAL para una consulta en un ordenador portátil. Bien, vamos a aplicar eso en el ejemplo siguiente. Vamos a hacer diferentes movimientos en este catálogo y obviamente les voy a informar que lo que ya quede registrado aquí pues va a quedar permanentemente y ya no se puede modificar esa base de datos. Bien, en primer lugar vamos a mostrar la forma en que se da de alta a un nuevo trabajador. Después vamos a mostrar la forma en que se modifican los datos de ese trabajador y la forma en que damos de baja al trabajador. Bien, vamos a iniciar en primera instancia con el catálogo de trabajadores. Como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, recurrimos al menú de archivos. Se despliega una cortinilla y en esa cortinilla ahora vamos a acceder a un submenú que se llama trabajadores. Y este nos abre a la vez otro submenú que se llama catálogo de trabajadores. Le damos un clic con el mouse a este sistema y automáticamente nos va a aparecer un cuadrito de diálogo donde podemos ver una información muy resumida, que es nuestro catálogo de trabajadores. Y vean que pues en este momento no tenemos ningún trabajador dado de alta, es nuestro espacio en limpio. Bien, ¿cómo damos de alta a un trabajador? Pues ponemos nuestro mouse en el icono
para dar de alta a un trabajador, que es el primer iconito que tenemos aquí en el sistema. Este iconito me permite añadir un nuevo trabajador. Le damos clic y automáticamente se despliega una ventana donde tenemos mucha más información. Esta información ya es específica de un trabajador particular. Por ejemplo, tenemos la primera pestaña que se llama Datos Generales. Vamos a abrir aquí el catálogo y la primera pestaña ¿se acuerdan que para hacer más rico el ejemplo les pedí que trajeran la información más abundante posible para poder hacer esta captura? Esto me va a permitir tener una base de datos más rica y por lo tanto en una empresa real pues me va a permitir tener una información mayor. Hay ocasiones en que las empresas únicamente, como les decía anteriormente, únicamente capturan los datos del nombre, RFC y datos mínimos del trabajador. Sin embargo, para algunas empresas, particularmente las empresas de seguridad, por ejemplo, se requiere tener toda la información del trabajador, por si este trabajador en algún caso decide cambiar de empresa o decide cambiar de forma de actividad, pues tengamos nosotros toda la información disponible de él. Bien, noten que el primer elemento es la clave del empleado. Esto se asigna de acuerdo a nuestra secuencia, como vamos instalando el trabajador, que es la clave que va a aparecer aquí. Después vienen los nombres, nombre o nombres, apellido paterno, materno, su fecha de nacimiento, su RFC, el CURP, el IMSS, viene un espacio específico para cargar una fotografía. En este caso nosotros podemos tener en una carpeta específica las fotos de todos nuestros trabajadores y ponerlas en un formato específico también. Algunas empresas acostumbran al dar de alta a su trabajador, pues tener un espacio disponible donde le toman la fotografía con una misma cámara siempre, de tal manera que todas las fotos salen con el mismo tamaño y más o menos con el mismo fondo. Tenemos otra parte para decir de qué departamento es el trabajador y el puesto que ocupa. Estos dos elementos están ligados a los catálogos que acabamos de crear, tanto el catálogo de departamentos como el catálogo de puestos. De tal forma que aquí podemos poner datos del trabajador. Noten que ya hice algunas capturas de información de este trabajador. Le puse un nombre, le puse un número de IMSS, le puse un nombre en el Registro Federal de Causantes, le puse, bueno, ya traía una foto del sistema, le puse el número de departamento y el puesto. Pueden ustedes hacer este ejercicio repetidamente para varios trabajadores y verán que pues esto no tiene la mayor complicación. La segunda pestaña, que es la pestaña de salario, tiene que ver con el catálogo que creamos anteriormente. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el puesto de vigilante pusimos un salario diario más un salario máximo que podemos tener? En este caso, el salario que está aquí como salario actual, pues es el que está definido en ese catálogo que nosotros pusimos. Y obviamente las fechas de aplicación son las fechas que estamos haciendo en la nómina. Y hay información adicional que podemos agregar al trabajador, como es una base de cotización en el IMSS, como las tablas instaladas en el sistema. Si al trabajador se le deposita por medio de nómina, el tipo de nómina en el que está, el banco en que está instalado, los días que descansa, etcétera, etcétera, etcétera. Noten ustedes que ya hice ahí algunas capturas. Y otra pestaña más es la pestaña que me modifica datos específicos del trabajador. En este caso, la pestaña número 3 dice datos personales. Y actualmente, pues en el proceso que vive el país, pues es recomendable tener el máximo de estos datos para que tengamos identificado plenamente un trabajador en el caso de que haya algún proceso
específico. Vean que viene su dirección, colonia, población en la que vive, entidad federativa, código postal, teléfono, correo electrónico, tipo de sangre, nombre del padre, nombre de la madre, estado civil, etcétera, etcétera. De manera que yo he calculado aquí algunas de estos campos, algunas de estas informaciones, con el objeto de completar el ejemplo. Sin embargo, si ustedes tienen información real de sus trabajadores, pues es conveniente que quede aquí insertada. Bien, una vez que hacemos todo esto, pues el último de los elementos se refiere a su estatus en el IMSS, que es la información que se va a transmitir al IMSS para cada uno de los trabajadores, de manera que se recomienda particularmente un énfasis en esta información para que sea lo más fiel posible, puesto que conocen que el IMSS es un ente sumamente exigente. Entonces aquí podemos seleccionar el tipo de empleado, si es de confianza o es de base o es sindicalizado, su tipo de contrato, si es permanente o eventual, la fecha de inicio del contrato, la fecha de vencimiento en el caso de un trabajador eventual o que está por contrato, el tipo de contrato, el turno, su unidad médica familiar para el caso de acudir al IMSS y si se le descuenta o no pensión alimenticia en el caso de las personas que están en un proceso de divorcio. Bien, yo coloqué ahí algunos datos al azar y obviamente a la hora de aceptar este proceso, pues el sistema me va a dar de alta a mi trabajador, me lo va a dar de alta y me va a decir de qué tipo de trabajador se trata. Nuevamente aquí, en este proceso me pide verificar qué tipo de trabajador es y si es permanente, en ese momento ya se crea una base de datos donde ya no puedo modificar esa información y por esa razón me pide el sistema esta verificación. Si todo eso es verdad, noten que el trabajador del que hemos estado hablando queda incluido en la nómina. Si yo quiero borrarlo, no me va a ser posible. Ahora solamente lo puedo dar de baja o modificar sus datos. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues mediante los iconitos que están en el sistema, que son modificar o el iconito para baja, que en el caso de este programa no es posible borrar. Bien, pues este ejemplo les da una idea de cómo se hace tanto la modificación de los catálogos de puestos y de departamentos, como la dada de alta de un trabajador y su modificación de los datos. Es recomendable, como les mencioné en sesiones anteriores, que ustedes tengan a la mano datos reales para que puedan seguir el ejercicio. La ventaja que tenemos fundamental es que pueden repetir las veces que sea necesario este video y las presentaciones que están viendo para que el proceso se complemente. Sin embargo, si algún detalle quedara todavía en el limbo o quedara poco entendido, pues tienen ustedes a su disposición la forma de acceder mediante la red o mediante el correo electrónico y consultar un asesor especializado. Yo les recomiendo que sigan este proceso y que vean la ventaja de tener estos programas. En asignaturas anteriores hemos visto bases de datos muy pequeñas, pero estos son sistemas que cuentan con bases de datos más importantes y que tienen una aplicación específica para las empresas. De tal forma que ustedes pueden definir cuál es el programa que les ajusta mejor a sus necesidades y con base a ello tener una operación más eficiente. Por hoy les doy las gracias, les agradezco su paciencia y su tiempo aquí y los espero para la siguiente sesión para ver detalles más específicos de este programa. Muchas gracias.